Sí, vamos a comenzar la grabación de una vez, Conchita, Hernán, gracias. oye, Sí, te escucho, ¿me escuchas? Hernán, ¿Se escucha, Conchita? ¿me oye? Sí, yo te escucho. ¿Y tú me escuchas por allá? Ah, yo no te estoy escuchando. A ver, déjame. Ok, ya están grabando. Ok. Bueno, bienvenido Hernán. Si me oyen todos. Sí, por acá se escucha perfecto. Esta noche tenemos el agrado de tener a Hernán. Segundito, por favor, que ya sé qué es lo que está pasando. Ya sé qué es lo que está pasando. Ok, ok, ahora sí voy a escuchar. Ok, ahora sí. ¿Ya me Eh, escuchas? Ahora sí, perfecto, ya sabía que era lo que estaba ocurriendo. Ok. Esta noche tenemos el gusto de tener en, en este espacio de webinar de la ICF Venezuela a Hernán González. Hernán forma parte de nuestra junta directiva ICF Venezuela. Es contador público, Hernán. Tiene 19 años de experiencia organizacional con auditorías y control interno. De manera que es un gran experto en toda esta área. Pero además es un coach ontológico organizacional, facilitador dentro del área psicocorporal y con 7 años como consultor independiente. En este momento físicamente se encuentra en Colombia, pero yo estoy segurísima que con el corazón está aquí también con nosotros presente con todas las cosas que estamos descubriendo y transitando. Bueno, el espacio que nos va a deleitar Hernán esta noche se refiere al bienestar, cosa que va a ser, bueno, casi que un elixir para nosotros que estamos en este momento con tanta situación de estrés y de novedades y todo lo demás. Ese bienestar va a ser la clave en la productividad de las organizaciones. Y lo que va a puntualizar Hernán es una mirada al impacto del bienestar en los resultados de las organizaciones y va a hacernos una propuesta para analizar el bienestar en las organizaciones y hacer que estos elementos se transformen en iniciativas de gestión para lograr productividad. Bien, esto es lo que nos va a brindar Hernán esta noche. De todas maneras, yo quiero hacer unas noticias, bueno, de esas que se hace antes de ingresar en la parte del webinar propiamente, y es que todas las personas que quieran pueden tener acceso a ICF Venezuela a través de YouTube, entran allí y tienen todos los webinars que se han hecho, inclusive en esta semana de coaching, están todos allí montados, a excepción de dos, pero hay una gran variedad de manera que pueden ingresar allí y deleitarse con todas estas posibilidades de aprendizaje. Bien, dicho todo esto, Hernán, queda para ti las cámaras, los micrófonos y todo para que nos acompañes esta noche. Muchas gracias, Hernán, por tu tiempo y por estar aquí presente con nosotros. Dale. Adelante, Hernán. Bueno, gracias. Gracias a ti, Conchita. Por ahora somos un grupito pequeño, así que nos va a dar mucho tiempo de conversar. Estoy viendo por allá a Deidre. Hola, Deidre. Y José Luis, por allí está Fabiana, que es prima mía, te las presento. Fabiana es estudiante de Relaciones Industriales. Eh, pero bueno, el público más o menos son coaches casi todos, ¿no? Entonces vamos a tener chance de conversar con calmita. Espero que se conecte más gente ahora para tener más intervención. Bueno, como les decía Conchita, eh, lo, la conversación de hoy, quiero llamarlo conversación, porque me gustaría también, y Jesús también está por ahí, Jesús Aliendres, hola.
Este, me gusta llamar esto una conversación, pues porque pues quiero también la intervención de ustedes para construir este espacio de aprendizaje. Y la conversación de hoy es sobre bienestar y particularmente el bienestar en las organizaciones. Y una aproximación bastante sencilla, por temas de tiempo obviamente, sobre cómo analizar el bienestar en las organizaciones y convertirlo en iniciativas que redunden en productividad, que es a la final pues uno de los grandes objetivos que siempre manejamos en la organización. Entonces, bueno, tengo una agendita por aquí. La conversación de hoy quise dividirla en dos partes. Una primera parte donde vamos a conversar un poco sobre qué es el bienestar y cómo impacta este bienestar en los resultados de las organizaciones. Y la segunda parte, una propuesta muy sencilla sobre cómo analizar el bienestar y hacer que este análisis luego se convierta en elementos para transformar la gestión y lograr más productividad. ¿Okay? Bueno, dicho esto, la gran pregunta cuando nosotros queremos analizar bienestar en las organizaciones, la primera gran pregunta es ¿qué es bienestar? ¿Sí? Y ahí le quiero pedir a ustedes que comencemos a interactuar. No, creo que podamos darnos el lujo de abrir los micrófonos y conversar sobre esto. ¿Qué es el bienestar para ustedes? Bienestar es cuidarse, es vivir sanamente. Cuidarse, ok. Gracias, Lali. Vivir sanamente, ¿quién más? Bienestar para mí, Hernán, es precisamente estar bien, y para estar bien debo disfrutar lo que estoy haciendo. Cualquiera que sea esa cosa que estoy haciendo, disfrutarla. Yo lo leo así. Bueno, gracias, José Luis. Por aquí leo algo en el chat. A ver. Sentirse pleno, saludable y en disfrute. ¿Alguien más? Somos poquitos, no sean tímidos, esto es una conversación. Estar bien. Estar bien, claro, está bien. Simple, ¿verdad? Simple y directo, Tania. Estar bien. Listo. Bueno, a mí me gusta siempre pues, iniciar digamos, estas discusiones lingüísticas cuando nos acercamos a un concepto como este, comenzarla desde la definición, pues, desde el lenguaje, que es bienestar. Y siempre es una referencia para mí el diccionario de la Real Academia Española. Me llamó mucho la atención que la primera definición que aparece de bienestar en el diccionario de la Real Academia Española es un conjunto de cosas necesarias para vivir bien. Y me llama la atención porque esta definición está enfocada a las cosas, es decir, al cómo del bienestar, no al bienestar como tal, ¿no? Entonces seguí indagando un poco y aparecen otras definiciones como una vida holgada o abastecida de cuanto conduce a pasarlo bien y con tranquilidad. Entonces ahí ya me empiezan a aparecer otros elementos que tienen que ver con lo que ustedes nombraron ahora, que es la sensación, es decir, la parte, digamos, emocional del bienestar. Es la percepción de estar bien, ¿sí? Y la última definición que trae la Real Academia Española dice el estado de la persona en el que se hace sensible el buen funcionamiento de su actividad somática y psíquica. Y quizás esta fue como la que más me gustó a mí para iniciar este trabajo, porque ya ahí estamos involucrando justamente esa percepción que yo tengo, tanto desde el punto de vista psíquico, es decir, en mi mente, como en el cuerpo, de lo que es el bienestar, ¿sí? Y esta distinción es bien importante cuando vamos a trabajar en las organizaciones, porque muchas veces cuando hablamos de bienestar, aparecen más los cómo que los qué. Es decir, la gente a veces no tiene como la definición clara de que el bienestar es una percepción de estar bien,
sino que aparecen cosas que definen más bien cómo yo logro el bienestar. Por ejemplo, aquí apareció cuidarse, ¿sí? Cuidarse es un cómo, es decir, es cómo yo llego al bienestar. Yo llego a la percepción de bienestar a través del cuidado personal. Entonces, esto va a ser importante porque más adelante cuando veamos el análisis, sobre todo los planes de acción, tenemos que diferenciar muy bien esto. ¿Qué es lo que es la percepción del bienestar y qué es lo que nosotros vamos a hacer para lograr ese bienestar? Que son los planes de acciones que vamos a diseñar al final. Entonces, visto esto, por ahí decía Tania, bueno, bienestar es estar bien. Y efectivamente, bienestar es estar bien. Esa es la definición más sencilla de bienestar. Ahora, lo que significa para cada quien bienestar pueden ser cosas distintas. Cuando trabajamos en organizaciones, esto es un elemento diferenciador de las acciones que nosotros emprendemos, porque van a haber múltiples percepciones de lo que es bienestar. Incluso dentro de un mismo espacio van a haber personas que se sientan bien, con las mismas condiciones exactamente, y otras personas que no se sientan bien. Entonces, para efectos de digamos, el manejo del bienestar dentro de las organizaciones, siempre va a ser importante entender qué es lo que esta organización o estas personas que conforman esa organización entienden por estar bien y que aprendan a diferenciar en principio lo que es la percepción de bienestar de las cosas que yo juzgo que me van a generar bienestar, que es donde generalmente se presenta, digamos, como el atolladero, pues la tranca en las organizaciones, porque nos enfocamos mucho en cómo lograr bienestar y no en la propia sensación de bienestar. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Ahora, ¿cómo impacta este bienestar en las organizaciones? Que digamos que es lo que justifica que nosotros tengamos esta conversación. Pues claramente, si tomamos la última definición de bienestar, donde está involucrada un estado de la persona, que tiene que ver con sus emociones y su cuerpo, su corporalidad, lo que está pasando físicamente con esa persona, y esa actividad somática, que es el cuerpo, y psíquica, que es el lenguaje, pues es indiscutible que para yo poder lograr resultados, pues debo estar en las mejores condiciones emocionales, corporales, y también desde digamos, de mis pensamientos, es decir, las cosas en las que estoy pensando, ¿sí? Entonces, de ahí, bueno, ya, el público que tenemos hoy, la mayoría son coaches. Sin embargo, voy a hacer una explicación bien breve del modelo del observador, y digamos que es el enfoque que le estamos dando a este análisis, porque también hay personas que no son coaches aquí, ¿sí? Entonces, en el modelo del observador, brevemente, nosotros decimos que el observador o la persona mira el mundo pues desde una perspectiva distinta a cada quien, y desde ese observador que está constituido por su lenguaje, por su cuerpo y su emoción, tiene acceso a un número determinado de acciones que le van a dar un resultado que puede ser que le guste o no. Normalmente, nosotros empezamos digamos, a pensar en el aprendizaje como una alternativa cuando los resultados que estamos obteniendo no nos gustan, ¿sí? Ahora, estos resultados, tanto como el observador y las acciones, están dentro de un sistema, que en este caso nuestro sistema es la organización. Y este sistema funciona bajo unas reglas. Tiene una manera de comunicarse, tiene una manera de interactuar, tiene unos roles, tiene unas líneas de mando y de autoridad, tiene unas responsabilidades dentro del sistema. Cada quien cumple una función dentro de este sistema. Entonces, este observador, que es como es el centro del modelo, o es el objeto de estudio dentro del modelo, pues va a tener una percepción particular de su bienestar dentro de este sistema, ¿sí? Y aquí vemos pues directamente, de acuerdo a esa percepción que tenga, va a tener esas acciones y por lo tanto va a obtener unos resultados. Entonces, ahí se ve como claramente cómo el estado en que se encuentre de bienestar o no de ese observador, pues va a tener un impacto directo en el resultado a través de sus acciones. Entonces, en el modelo observador, pues, trabajamos dos niveles de aprendizaje, que es cuando la persona emprende acciones diferentes, que es como un aprendizaje, lo llamamos de primer orden, es decir, cambio mis acciones y por lo tanto cambian mis resultados, pero
nuestro objetivo, pues, si estamos actuando en este caso como coach, sería intervenir el observador para mover, para desplazar algo en la constitución de ese observador que le permita tener acceso a acciones distintas. Entonces, esos cambios ocurren o en la manera, en su lenguaje, es decir, en su manera de interactuar del lenguaje, en sus emociones o en su corporalidad, para desplazar al observador y lograr esas acciones que me van a llevar a resultados distintos. Entonces, voy a parar un momento aquí, porque bueno, esta es como la base que justifica que nosotros hagamos todo el análisis posterior, y quiero preguntarle si para todo está claro cómo impacta esta percepción de bienestar en los resultados. A ver, veo en el chat. Perfectamente, gracias, Deidre. Okay. Fabiana, ¿está claro también? Fabiana, que creo que es la única que nos coacha aquí. A ver, creo que Juana escribió por aquí. Listo, Lali. Gracias. Aló. A ver, bueno, listo. Entonces, a ver, creo que me escribió Fabiana por aquí. No, José Luis, definitivamente, si me siento bien, produzco más. Dale. Aló. Listo. Hola, Jesús. Te Sí se escuchamos, escucha. Jesús. Perfecto. Ciertamente el impacto que genera intervenir el observador es mucho más potente, y ciertamente Creo que perdimos a Jesús, o lo perdí yo. A ver, te volvemos a escuchar, Jesús. ¿me escuchan? Sí, ahora te escuchamos, yo te escucho mejor ahora. Ok. No, que ciertamente la intervención del observador es mucho más poderosa. Siempre el cambio de primer orden, que bueno, en acciones cortas nos dan unos resultados distintos, pero cuando realmente vamos al observador y lo tomamos desde allí, es incorporado un aprendizaje distinto. Claro, ¿Se fue? claro. No, sí, ya te escuché completo, Gracias, Jesús. Por aquí Fabiana dice, obviamente todo el bienestar se entiende o se convierte en mayor productividad. Vale. Entonces ahora, sí es importante, porque esta presentación está dirigida no solo para coaches, sino también para consultores, para personas que están en la parte de recursos humanos o para líderes, que no siempre vamos a poder intervenir en el observador. Entonces muchas veces cuando trabajamos en organizaciones, lo que buscamos, sí, como consultores, si nos vamos a hacer una intervención profunda, es probablemente generar acciones distintas, colectivas, que nos lleven a un resultado diferente. Entonces, en este tipo de intervenciones puede ser que lleguemos solamente a generar acciones distintas sin un aprendizaje transformacional, ¿sí? Pero sí, por lo menos, mirar acciones diferentes que vayan a impactar en el sistema. ¿Okay? Listo. Por allí se conectó Mónico. Mónico, bienvenido. Y Ani, bienvenidos a la conversación. Gracias. Un honor tener aquí a Mónico Carvajal. Bueno, entonces le decía, bueno, ya teniendo claro que el bienestar pues tiene un impacto significativo en el resultado de las organizaciones, pasamos entonces ya con toda la justificación a analizar ese bienestar en las organizaciones y hacer que estos elementos se conviertan en una gestión distinta, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué proponemos nosotros para analizar el bienestar como base para generar esas acciones diferentes? Primero, como les decía hace un rato, tenemos que entender qué es el bienestar en particular en esa organización, ¿sí? Y también
cómo la gente entiende que se logra ese bienestar, ¿sí? Y yo les decía ahora, y quizás repito un poco para las personas que se están incorporando, pues que esto es fundamental entenderlo antes de hacer cualquier tipo de intervención, porque las organizaciones se comportan de manera distinta, incluso por tipos de negocio, por países donde nos encontramos, por si es una organización que está plenamente productiva o es una organización pues que está en una especie de receso. Entonces las organizaciones se comportan distinto. Siempre es importante que antes de hacer cualquier cosa, nosotros intentemos a través de este análisis respondernos estas dos grandes preguntas, que es qué significa el bienestar en esta organización y cómo se logra el bienestar, y cuáles son los medios que dispone esta organización o cuáles son los juicios que tiene relacionados con el bienestar y cómo lograrlo en la organización. ¿Okay? Entonces, para eso, vamos a hacer un análisis de 3 pasos, bien sencillo, que consiste en primero, y esto es bien importante, tanto si estás actuando como coaches, como consultores o como gestores de recursos humanos o como líderes, alinear las expectativas de la directiva o de los líderes que tengan, digamos, poder de decisión, porque conociendo la realidad de las organizaciones, si nosotros no tenemos, digamos, el consentimiento de los líderes principales de las organizaciones, no vamos a poder lograr nada. Entonces, ahí yo siempre busco, en mi labor como consultor, entender qué es lo que está necesitando la organización, pero también qué quieren los líderes, que no necesariamente es lo mismo. A veces los líderes tienen una idea de lo que necesita la organización y no necesariamente es lo que realmente está necesitando. Entonces es importante alinear estas dos cosas, ¿sí? Para poder, digamos, emprender un proyecto que tenga un resultado favorable. Y la pregunta a la final que resume esto sería, ¿qué esperan estos líderes del proyecto en la organización? Es decir, definir claramente el alcance y qué nivel, digamos, de involucramiento va a tener la junta directiva con estos proyectos, que es muy, muy importante porque si no, se pierde el trabajo. ¿Okay? Segundo paso es crear equipos o estructuras que nos preparen para servir, ¿sí? Es bien importante que las personas que estén involucradas en estos proyectos estén en disposición de apertura y de servir, porque digamos que el éxito de este proyecto radica en que nosotros podamos escuchar lo que está diciendo la organización y no traer, digamos, quizás ideas preconcebidas sobre lo que significa el bienestar para emprender acción. Entonces, es muy importante esto. ¿Qué llamo yo crear equipo? Dependiendo de el tamaño de la organización, la dispersión geográfica, por ejemplo, pues vamos a tener que crear equipos distintos. Este proyecto va a necesitar una logística que va a depender, como decía, del tamaño de la organización, de la dispersión geográfica y también de los recursos que yo tenga disponibles. No solo en términos económicos, sino también si tengo recursos humanos disponibles. Algunas organizaciones en proyectos como estos nos han colaborado con facilitadores. Entonces, la inversión es menor en cuanto a consultores porque tienen recursos internos que pueden apoyar en un proyecto como este. Entonces, es importante crear estructuras para generar, digamos, los resultados del proyecto, poderlos consolidar, poderlos difundir, generar la logística que requiere un proyecto como este. Es necesario tener un equipo que esté preparado para servir en un proyecto como este. Tercer paso, digamos, del análisis, es escuchar a la gente. Y aquí va a ser importante, en líneas generales, no generar falsas expectativas. Muchas veces las personas cuando empiezan este tipo de procesos, se empiezan a generar expectativas sobre lo que van a obtener luego de este proyecto. Entonces ahí es bien importante, y vamos a profundizar un poquito más en esto, en escuchar a la gente, pero dejando siempre claro cuáles son los alcances de este tipo de proyectos, porque estas falsas expectativas al final pueden jugar en contra del proyecto, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste esto de escuchar a la gente? Escuchar a la gente debe responder por lo menos a estas 4 preguntas. Nosotros
trabajamos con estas 4 preguntas y digamos que estas 4 preguntas siempre tienen que estar presentes a lo largo de todo el proyecto, ¿sí? Primero, y repito la pregunta porque esto es fundamental, es ¿qué significa el bienestar? ¿Sí? Después, ¿qué cosas generan bienestar? Pero también es importante escuchar qué cosas impiden en las organizaciones tener bienestar, ¿sí? Y en esa parte, por lo general, hay mucha información, ¿sí? La gente muchas veces está más clara en qué es lo que le impide tener bienestar que en lo que le ayuda a generar el bienestar. Entonces, pero hay que escuchar las dos partes, ¿sí? Eso nos da información para luego poder delimitar el alcance del proyecto, para entender también qué expectativas tiene la gente. Por ejemplo, aquí muchas veces salen temas salariales que no es común que se manejen, digamos, en este entorno. Es decir, en los proyectos, cuando vamos a analizar el bienestar y generar planes de acción, no siempre tenemos la autoridad o las competencias para analizar salarios. Entonces, esto es un tema que sale con mucha frecuencia y hay que saber, digamos, recogerlo y delimitar el campo de acción del consultor, del coach, del de talento humano o del líder. ¿Okay? Esta pregunta de quién es responsable de generar bienestar también nos sirve mucho para entender dónde está poniendo, digamos, la responsabilidad la gente de la organización. Y para empezar a generar conciencia de que el bienestar es un trabajo no del patrono, no del líder, no de la organización, sino de toda la gente, ¿sí? También es muy común que nos encontremos, pues, asociado a los elementos que impiden el bienestar, hay una responsabilidad generalmente asociada con los líderes. Entonces esto es importante empezar a trabajar estos juicios para crear la conciencia de que el bienestar es una responsabilidad de todo el colectivo, no solamente de los líderes, ni solamente de las personas de base, ¿sí? Y cuando hacemos la pregunta de qué están dispuestos a hacer para tener bienestar, empezamos también a, digamos, a poner en perspectiva estas acciones que la gente debería también estar dispuesta a hacer para poner de su parte, para, digamos, que generar la acción colectiva que es la que va a llevar al bienestar a la final de toda la organización. Entonces, estas son preguntas clave que a la final se van a hacer en la organización dependiendo de la estructura que yo tenga disponible, dependiendo del tamaño de la organización. Este tipo de preguntas las podemos hacer a través de encuestas, aunque a mí me parece mucho más enriquecedor cuando estas preguntas se hacen en grupos focales o directamente con toda la organización, si tienen la oportunidad de hacerlo, porque logísticamente siempre es más complicado llegar a toda la organización que llegar a unos grupos específicos. Entonces, si tienes la oportunidad de hacer estas preguntas a través de toda la organización, te va a dar la oportunidad de hacer feedback, es decir, no solo tener una respuesta, sino también probablemente entregar cierta información que vaya generando esa responsabilidad compartida y delimitando los alcances del proyecto para evitar el efecto rebote negativo de que pueda tener un proyecto como este si no se maneja bien. Entonces, bueno, lo que decía, delimitar claramente los alcances de un proyecto como este es clave. Muchas veces las personas también, porque somos seres humanos y porque queremos bienestar en todos los aspectos de nuestra vida, queremos trasladar la responsabilidad del bienestar en familia y en comunidad también a las organizaciones. Entonces siempre es importante, digamos, delimitar claramente que el alcance de un proyecto como este, aunque ciertamente si tú aprendes en la organización, seguramente eso va a permear en tu familia y en tu comunidad. Vas a aprender cosas que te generan bienestar, pero la responsabilidad de un proyecto como este en una organización se limita, digamos, en principio, al área de trabajo. Yo tengo una experiencia en una organización donde estábamos trabajando responsabilidad social y para un poco entender el tema esto del alcance, donde se planteó hacer unos talleres para las familias de los trabajadores. Y increíblemente para mí, pero fue un gran aprendizaje, cuando las esposas de los trabajadores empezaron a recibir talleres de formación,
la reacción fue negativa. Básicamente, los trabajadores decían, bueno, ¿por qué le dan talleres a nuestra familia y no a nosotros primero? Entonces, esto también es delicado porque la responsabilidad social comienza también desde adentro. Entonces, si queremos impactar fuera de la organización, tenemos que primero generar bienestar adentro, ¿sí? Entonces, esto es bien interesante. Y el tema de la autoridad y la responsabilidad, como decía, muchas veces la gente pide cosas que no están dentro de nuestros alcances. Particularmente en mi caso, que yo pues trabajo como consultor, pues para mí es mucho más fácil delimitar esa responsabilidad, pero a veces cuando estos proyectos se llevan internamente, entonces piden cosas a la gente de talento humano que probablemente tengan la autoridad para hacerla, pero no es el espacio. Entonces también hay que delimitarlo. Probablemente el gestor de talento humano tiene la autoridad para llevar una propuesta de ajuste salarial, pero este momento de definir lo que es bienestar no es el momento adecuado para hacer promesas sobre este tipo de cosas, porque como digo, puede tener un efecto negativo. Aquí estoy viendo gente participando en el chat. Ajá. Bueno, de esto tú vas a retirar. Ok, listo. Ya. Y el tercer paso, que también es bien importante, es mostrar los resultados en el momento adecuado del proyecto. Es decir, cuando terminamos el análisis, mostramos el resultado del análisis. Cuando terminamos los planes de acción, mostramos los resultados de los planes de acción. Cuando empezamos a implementar los planes de acción, vamos a ir también mostrando resultados. Entonces, algunas veces estos proyectos fracasan porque preguntamos a la gente, pero luego no les decimos qué fue lo que obtuvimos de esa conversación. Entonces la gente se queda, si estaba clara la expectativa de que ese momento del proyecto lo que nos iba a dar resultados era sobre lo que significa el bienestar para nosotros en la organización, la gente espera escuchar eso. Entonces es importante que en cada etapa del proyecto vayamos mostrando los resultados para mantener el ánimo y pues la gente claramente se siente incluida cuando algo en lo que participaron le ven el resultado final. Entonces es importante ir mostrando los resultados. Ahora, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Cómo vamos hasta ahora? Oye, si me permite, Hernán, me parece fantástico el análisis que estás haciendo. Gracias. Creo además también que en esta Venezuela de hoy, digamos, esto que llamamos el salario emocional tiene que ver con esto del bienestar, ¿no? Y me interesaba escucharte en tu conferencia y me contenta lo que he escuchado hasta ahora porque es un análisis previo antes de hacer alguna intervención. Y en ese sentido, pues me ha gustado. Te felicito porque creo además que es como nuestro gran aporte en este momento, más allá de la consultoría, el coaching, lo que debemos llevar entonces estos espacios, ¿no?, de reflexión y como tú muy bien lo decías, ayudar a que la gente pues comience a estar en un estado, como dicen los americanos, de okeidad, de felicidad, de bienestar. Así que sigo escuchando atentamente. Vamos muy bien. Yo te estoy copiando excelente. Ay, muchas gracias, Mónico. Agradezco mucho ese feedback. Bueno, y un poco para completar esto, esto es unas píldoras apenas, digamos, de como cuáles son las prioridades al momento de hacer un análisis como esto, pero cada quien desde su rol, sea consultor, coach, gestor de talento humano o líder, puede tomar estas mismas preguntas y desde su rol, digamos, de su marco de acción, puede hacer este tipo de indagaciones, incluso, o sea, desde su rol y desde, por supuesto, sus posibilidades o el tamaño de sus organizaciones. Yo siempre invito a mis colegas a que no seamos egoístas con esto, ¿no? A veces hemos hecho proyectos como estos donde solamente tenemos presupuestos para analizar, o solamente los acompañamos a analizar esto y luego a diseñar el plan de acción, pero luego ya se les acabó la gasolina y tienen que seguir ellos solos, y nosotros los seguimos acompañando desde afuera, quizás preguntándole de vez en cuando cómo van,
o quizás el resultado de un análisis como esto a la final deriva en que, mira, necesitamos, por ejemplo, que es muy común revisar nuestra política salarial. Si tú no tienes las competencias para hacer eso, entonces tú abres el paso al siguiente, pues al que tenga la competencia para hacerlo. Entonces, desde cualquiera de estos roles puede hacer este análisis junto con la gente, con estas pues, píldoras, por supuesto, pues adaptándolo, como digo, a sus recursos y a su alcance. Ajá. Luego de escuchar a la gente, obviamente lo que queremos es convertir ese resultado. Y el paso siguiente, pues, es generar los planes de acción o los proyectos. Y lo que es muy importante es involucrar a la gente en la obtención de ese bienestar. Ya desde que, si tienes la oportunidad de hacer las preguntas en directo, vas a tener la oportunidad también de empezar a generar conciencia, para que la gente se dé cuenta de que son responsables de su propio bienestar dentro del sistema donde están funcionando, y que entiendan que ese sistema tiene, pues, límite, es decir, no puede abarcar todos los aspectos de su vida. Entonces, generar los planes de acción, involucrar a la gente a través de esos planes de acción, que tengan alcances claros, responsabilidades claras, y que se vayan cumpliendo las promesas. Esto digamos, esto me lo robo de la metodología de proyectos, ¿sí? Alcance, responsabilidades y cumplimiento, cortes para ir manteniendo como el espíritu del equipo a través de mirar resultados. Esto es fundamental para que estos proyectos se mantengan en el tiempo. A ver. Ajá, esto es muy importante, ya me lo iba a saltar. El tema del seguimiento, aquí quizás en el diseño del proyecto es donde se definen los indicadores. Bueno, obviamente durante el desarrollo puede ocurrir que yo empiece a diseñar nuevos indicadores o que surja la necesidad de los nuevos indicadores. Pero el seguimiento y la comunicación es importante, pero tenemos que poner mucho el ojo en los factores que estamos midiendo, porque nosotros queremos medir el resultado, que es algo muy común que pasa en las organizaciones. Por ejemplo, decimos, necesitamos generar un equipo de, qué sé yo, para promover los valores. Entonces empezamos a diseñar acciones y decimos, bueno, vamos a tener reuniones semanales del equipo de valores, donde el objetivo de esas reuniones va a ser diseñar acciones e implementarlas. Y luego empezamos a hacer seguimiento a cosas como si se hicieron o no las reuniones. Y realmente el hacer la reunión o incluso hasta diseñar las acciones son medios para lograr algo. Entonces, el seguimiento de este tipo de proyectos a veces se complica con los indicadores porque empezamos a hacer seguimiento a las cosas que no son. Hacemos seguimiento a si se hicieron las reuniones, si se generaron los planes, incluso hasta si se ejecutaron. Pero nosotros debemos medir, en definitiva, qué impacto tuvo eso en el bienestar de la organización. Y ahí es donde está lo complicado. Porque ¿cómo mides tu bienestar? Ahí siempre hay un factor subjetivo, y la única manera, pues, es preguntándole a la gente. Entonces, sí, cumplamos los compromisos, hagamos las reuniones, diseñemos las acciones, implementemos, pero también procuremos incluir dentro de los indicadores de medición el impacto que están teniendo estas acciones para poder a tiempo cambiarlas si es que no están dando el resultado que yo estoy esperando. Okay. Y tomar en cuenta que hay tres elementos que en mi experiencia no son los únicos, pero siempre tienen un papel bien importante en el bienestar en las organizaciones, que es la claridad de los roles, el sentido de pertenencia que tenga la gente, que puede ser el anclaje para yo poder moverlo desde una posición confrontadora a una posición de contribución, y el propósito no de la organización, el propósito de cada quien en su rol, es decir, cómo yo, lo que yo estoy haciendo o el rol que tengo en esta organización impacta en el resultado final. Eso directamente tiene un efecto
en el resultado, porque yo me enfoco en lo que debemos lograr como equipo y no en lo que yo tengo que hacer solamente, ¿sí? Es decir, no pierdo el foco y a veces nos encontramos en las organizaciones con personas que yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, pero como no saben cuál es su propósito, el propósito de lo que está haciendo, entonces se limita a hacer lo que está haciendo y a veces eso no aporta el resultado final, pero lo sigue haciendo y además cae como en el bucle de que lo estoy haciendo y no mira como qué es cómo está impactando eso en el resultado final. Entonces esos tres elementos me parece, pues en mi experiencia, que son claves para el bienestar de la organización. Y muchas veces sale cuando hacemos las conversaciones en las organizaciones que parte de las incomodidades tienen que ver con la claridad en el rol. Personas que tienen la percepción, por ejemplo, de que están haciendo más de lo que deben o que tienen la sensación de estar siendo explotadas o subutilizadas también en sus roles. Entonces, el tener claridad en el rol, sentido de pertenencia y propósito es clave en el bienestar en la organización. Bueno, como ven, es un método bastante sencillo, no tiene mayor complicación, tiene mucho de gestión de proyectos y lo pueden aplicar desde cualquier rol que tengan ustedes como consultor, como coach, por supuesto con los alcances respectivos de cada uno de esos roles. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Ahora sí podemos directamente, tenemos 15 minutos para preguntas, así que estamos comodísimos con el tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Inquietud? ¿Aportes? Hernán, bueno, primero felicitarte por lo que acabo de escuchar y mirar, ¿no? La verdad es que muy claro, muy simple, sencillo, muy preciso y muy conciso, ¿no? No es el tema del bienestar en las organizaciones, es altamente complejo a mi juicio, ¿no? Y sobre todo en situaciones como la que estamos viviendo en Venezuela, no en este momento es una verdadera locura, pero en los últimos 30, 40 años, la verdad es que las organizaciones han pasado por distintos tipos de situaciones que las han movido, ¿no? Cuando no es de mucho crecimiento, es entonces de decrecimiento, por decirlo de alguna manera. Entonces, este tema del bienestar, yo creo que se resume en algo que tú dijiste al principio. Si no hay compromiso de los directores, de quienes toman las grandes decisiones en las corporaciones, y compromiso que se debe comprobar con la coherencia de sus actos, ¿no? Todo el trabajo que se haga puede perderse, y tú lo dijiste muy bien al principio. Yo creo que esa es la clave de trabajar el bienestar en cualquier organización. Yo llevo varios años en esto y le decimos a las personas con las que trabajamos que el bienestar tiene mucho que ver con todo lo que tú has dicho y con eso de que el individuo evite convertirse en un número, porque yo que ocupé posiciones gerenciales bastante tiempo, a los gerentes nos convierten a veces sin darnos cuenta en un número. Y cuando nos convertimos en números, por supuesto, el bienestar desaparece porque vivimos enfocados en dar ese resultado, y la vida se nos va allí, ¿no? Entonces, de verdad que te felicito, Hernán. Maravilloso encuentro. Me gustó mucho, sobre todo por la sencillez y la claridad de lo que escuché. Mire, muchas gracias. No, gracias a ti, José Luis. Gracias. Fíjate que la experiencia que tengo, este modelo, yo lo llamo modelo, a lo mejor estoy siendo pretencioso, porque es algo tan simple, surge de una necesidad de un cliente donde había malestar en la organización al nivel de que denunciaron a la empresa por acoso laboral. Y a pesar de que el ministerio hizo las investigaciones, aplicando un modelo, una encuesta y tal, y encontró que no había acoso laboral, le exigió a la empresa en un plazo que diseñara un programa de salud mental. Entonces, cuando nos llaman con este problema, que ya de por sí estaba bastante caldeado los ánimos, bueno, una empresa donde había sindicatos, donde llegaron a nivel de denuncias y todo esto,
pues para nosotros fue un reto interesante y no había mucha fe, pues por lo que decía, estaba muy agresivo pues la conversación. Y a veces interviniendo un tercero que es independiente y que puede como quizás desprenderse un poco de las emociones para escuchar, efectivamente. Y cuando estas personas se sienten escuchados, pero además no hay, digamos, promesas falsas, es decir, desde un principio empezaron a salir propuestas y peticiones, como que no, que queremos aumento de sueldo, qué sé yo. Y desde un principio fuimos como delimitando mucho eso. Mira, eso no es algo que yo pueda hacer. Pero yo sí puedo escuchar, podemos consolidar las propuestas de ustedes y junto con la organización hacer un plan de acción donde ustedes también van a intervenir. Entonces, cuando ya la gente empezó no solo a estar claro en cuál era el alcance del proyecto, sino también a sentirse responsables, entonces los pedidos dejaron de ser pedidos fantásticos, eran cosas como más logrables, ¿sí? Y a la final surgen cosas como que las personas probablemente el bienestar no siempre está asociado al salario, sino que, por ejemplo, en esta empresa específicamente, que fue una de las que hicimos con esta metodología, salió que para ellos era muy importante el deporte. Entonces, aprovechamos el tema del deporte, digamos, empezamos a hacer juegos donde estaban involucrados personal de planta y personal administrativo también, y esa interacción hizo que fluyera muchísimo mejor la conversación, porque pues, crearon como una manera de comunicarse diferente, con ciertas reglas de juego, y luego trasladaron el lenguaje del deporte a la organización, y funcionó muy bien. Entonces, incluso en organizaciones donde están los ánimos caldeados, funciona decirle a la gente, te voy a escuchar y no ofrecerle cosas que no va a poder hacer. Y crear conciencia de que son ellos también responsables de su bienestar. Gracias, José Luis. No, gracias a ti. Totalmente de acuerdo con todo lo que dices. ¿Una otra pregunta? Y reafirmando eso de que... Quería aprovechar, Hernán, saludos, José Luis. Quería decirte, Hernán, que me parece súper interesante este tema en relación a 3 cosas que planteaste. La primera, que a veces nos olvidamos, como digo yo, nos quedamos mirando el ombligo, llegamos con modelos, llegamos con propuestas y no escuchamos al cliente, ¿no? Cuando el cliente es lo más importante, ellos son los que nos van a dar la pauta, la línea, la estrategia. Entonces, me encanta eso que dijiste de que lo primero es como que escuchar a los involucrados en el tema, ¿no? A los que van a ser los usuarios, los recibidores o receptores de todo este proceso. En segundo lugar, creo que sí, tener que involucrar desde la alta gerencia, los mandos medios y llegar hasta el nivel operativo y posteriormente a su familia, pues también es un aspecto importante porque es lo que permite que después cuando miramos climas, como dices tú, cuando hagamos focus group o simples assessment, ¿no? De desarrollo donde la gente, uno observa de acuerdo al indicador que esté trabajando, cómo ha evolucionado todo este proceso. Y lo tercero es que pienso que tiene que hacerse de una manera bien humana, ¿no? A mí a veces me echan broma porque yo sigo anclado en unos modelos que son del siglo pasado, ¿no? Análisis transaccional, logoterapia, gestal, etcétera, PNL. Y creo que esos modelos que nos llevan de una manera sencilla, fresca, ágil, utilizar la metodología para que la gente rápidamente entre en un espacio de esperanza, en un espacio de entusiasmo, de serenidad, que es la gran caja que compone el bienestar. Entonces me gusta lo que escucho porque además está apropiado al lenguaje organizacional, que es importante, puesto que las empresas y la gente de recursos humanos no te compra cualquier cosa, pero la manera como tú lo has planteado me hace bastante sentido y te pido, ahorita no tengo cómo escribir, pero que tengamos contacto, Hernán, porque es un tema que me interesa y que quiero seguir profundizando y desarrollando y me gusta la forma como tú lo encaraste, ¿vale? Te agradezco a ti y a las organizadoras, a Conchita, Dali, etcétera, por estar pendiente de estos espacios de aprendizaje. Con muchísimo gusto. Gracias, Mónico. Gracias a ti.
Ahorita hay una de las inquietudes que sale cuando planteamos este tipo de proyectos también es, ¿por qué no hacemos una encuesta de clima? Y la verdad es que las encuestas de clima también pues, tienen un aporte interesante. La diferencia, pues la mayoría de las encuestas de clima que yo he visto es que cuando hacen encuestas de clima, los elementos que utilizan para evaluar el clima y que llegan solamente hasta la evaluación, es decir, que si está bien o mal, son elementos que diseña un tercero, o incluso cuando son encuestas diseñadas internamente, solamente trabajan desde la percepción, desde el que diseña la encuesta, si no le preguntan a la gente qué es lo que le preocupa. Entonces, claro, hay como respuestas cerradas allí. Es decir, ¿te gusta tu salario, sí o no? Y a lo mejor la gente no se siente mal por el salario, sino que está como en esta organización que resultó que la gran solución era hacer unos torneos de básquet, que el costo era muy bajo y que además involucraba gente de otras comunidades y de otras empresas. Entonces, el impacto se expandió a otras empresas de la comunidad y a gente de la comunidad. Entonces fue, bueno, maravilloso. Y a lo mejor nadie se le hubiese ocurrido incluir dentro de una encuesta de clima el tema del deporte o los campeonatos deportivos con la comunidad. Entonces, esa es otra ventaja que te da este tipo de trabajo, el escuchar a la gente. Hernando. ¿Alguien? Ajá, a ver. Sí. Ajá. Tengo una pregunta. Primero que todo, me parece bien sencillo la manera como lo pusiste, o sea, porque todo está clarito y sencillito cuando alguien más ya se tomó el tiempo de sistematizar lo que ha sido una experiencia de trabajo. Entonces, desde esa perspectiva, me parece que lo pusiste sencillito. Cualquiera te sigue paso a paso, bien estructurado. En eso te felicito. Ahora, hay algo que me llama la atención, porque tú en esos 3 pasos que das, tú dices crear equipo y pones entre paréntesis, prepárense para servir. ¿A qué te refieres? Bueno, a la disposición emocional de estar al servicio de esa comunidad. Y eso involucra muchas cosas. O sea, por ejemplo, desprenderme de mis propios juicios. Es decir, porque muchas veces, incluso nosotros como consultores, a veces, y lo decía Mónico ahora, tenemos una serie de modelos, entonces queremos como llegar allá y a lo mejor yo, si vi en una organización que funcionaba el tema de los deportes, llego allá con un modelo, mira, ¿qué tal si hacemos unos campeonatos? Y eso no es lo que está necesitando. A lo mejor esa gente lo que quiere es estudiar en la universidad, qué sé yo, o que le den citas oftalmológicas, porque los lentes están muy caros. Es decir, hay tantas cosas que impactan el bienestar, que no hay una manera en que, bueno, hay elementos comunes, hay cosas que salen con mucha frecuencia, el tema de los salarios, el tema de los roles, el tema de no estar identificado con la organización, pero la disposición a servir tiene que ver con, bueno, escuchar al otro con apertura y desprendiéndome un poco de mis propios juicios, porque si no, no voy a escuchar. Es un poco el tema de la disposición a servir. Y otra cosa, la idea de hacer este modelo tan sencillo es que justamente, fíjate, aquí está Mónico, que es toda una autoridad en coaching, pero además tiene psiquiatra, si no me equivoco, y tiene otros modelos. O sea, él integra en su metodología cosas como, si no me recuerdo mal, programación neurolingüística, y hay otras técnicas allí. Está Nora por allí, que es psicocorporal. Entonces, con un modelo tan sencillo, tú puedes, digamos, actuar desde tu propia metodología, pues simplemente como no perdiendo de vista 3 o 4 cosas que son prioridad, pues. Entonces, esa es como digamos, la intención de hacerlo tan simple. Y tienes razón, pues, no fue tan simple construirlo, porque a la final ahí hubo, en uno de estos proyectos particularmente, que fue como el más grande, mesas de trabajo, grupos focales. Tuvimos que involucrar a los comités de seguridad industrial, al sindicato, a la junta directiva. El mix que se hace, eso es bien importante. Cuando nosotros hacemos este tipo de intervenciones a nivel grupal, que por lo general son grupal porque si no sería interminable, procuramos hacer una mezcla de las áreas, porque si llevamos una sola área al taller, bueno, primero que logísticamente casi nunca es viable porque deja un área desatendida de la planta,
pero además entonces tienes como una sola percepción. Y en este caso particular, que eran aproximadamente 100 personas, trabajamos en grupos de 10, 15 personas, entonces íbamos como consolidando, al final salían, no sé, 10 grandes cosas que afectaban al bienestar de la gente y le pedíamos que de cada grupo salieran solo 3 y ellos mismos las escogían. Entonces no había discusión porque ellos mismos dijeron esto es lo que para nosotros es prioridad, estas 3 cosas. Y luego para consolidarlo, pues, bueno, 3 de cada grupo, volvíamos a juntar en grupos focales, entonces la misma gente toma la decisión. Entonces, de cada quien desde su rol o desde la metodología que maneje, puede implementar un método como este porque lo que te da es como grandes directrices para que no pierdas de vista cosas que son importantes. Gracias. A ti, Lali, gracias. Bueno, ya son 3 minutos para que termine. Si hay alguna otra pregunta, alguna intervención, o vamos cerrando ya. Hola, Hernán. Hola, Nora. Qué gusto. Mira, te felicito porque de verdad lograste poner allí, para lograr lo que tú lograste, tienes que manejar muy bien el tema. Si no, no se logra explicar tan sencillo ni colocar justo las palabras que corresponden allí. Te felicito porque lo que estás presentando tiene que ver con cómo escuchar a la gente, que es un modelo de acompañamiento, o sea, que es una especie, es una propuesta de acompañar, porque en el fondo es permitir que desde la gente salgan las respuestas. Sí. Desde la gente salga o sea, la gente sabe. Y es como darle ese reconocimiento a las personas de realmente es lo que necesitan y saben más que nosotros que llegamos allí a acompañarlos solamente para que eso salga. De verdad me gustó mucho, no la pude ver completa, no vi la primera parte, pero no me pierdo la grabación. Gracias. Pero me recordó mucho un trabajo que hicimos en Venezuela, donde una comunidad estaba obstaculizando, estaba saboteando el paso del transporte hacia una fábrica, y los de la fábrica nos llamaron para que nosotros trabajáramos allí, y el trabajo fue de escuchar a cada lado, y de escuchar a la gente para poder realmente entregar. Y lo que surgió como resolución es muy parecido a lo que tú dijiste, era muy sencillo, la gente lo que quería era que esas personas que realmente amigarse con la fábrica, y los de la fábrica necesitaban era amigarse con las personas de la población, y si no, no podía darse nada. Y se resolvió con cosas muy sencillas, con encuentros, con cuestiones culturales, o sea, nada que ver con cosas costosas, realmente. Gracias, me hiciste rememorar en un tiempo en que yo trabajé hace mucho tiempo. ¿Qué? Qué bueno, qué bueno. Bueno, gracias. Gracias a ti, Nora. Gracias. Nada. Bueno, ya ahora sí estamos sobre la hora. Yo, bueno, muy agradecido. Tuvimos un público pequeño hoy, pero muy selecto. Así que los agradezco mucho. Y bueno, agradezco a Conchita, a Tania también, que nos organizó el espacio, a Lali por estar allí presente con nosotros. Y bueno, a ustedes por haber estado y participado. Muchísimas gracias. Le dejo la palabra a Conchita. Muchas gracias a ti, Hernán, por este rico espacio. Quiero recordarles que esta grabación va a estar presente en el YouTube de ICF Venezuela, todo juntico, y que los webinars que se presentaron en la Semana del Coaching pueden verse también en Facebook de la ICF, de manera que podemos estar presentes todo el tiempo y mirarnos nuevamente, deleitarnos, profundizar, reflexionar, con todas esas cosas que van surgiendo y que, bueno, de pronto no tenemos el momento justo cuando se presentan, pero que a posteriori podemos presentarlo. Y bueno, y aprovecho la oportunidad para invitar a todos los presentes a que también hagan sus propuestas para hacer sus presentaciones de webinar aquí a través de ICF Venezuela.
que si de pronto se da una audiencia baja en estos momentos, no se preocupen que después cuando se monta en ICF, en YouTube, eso se multiplica. Así que hay que aprovechar esos espacios para compartir, para darnos a conocer. Y además creo que son momentos para estar en bienestar, en relax, de acompañarnos con gente querida y con cosas maravillosas que finalmente nos van a dar un pequeño algodoncito de azúcar a nuestro corazón que tanto lo necesitamos. Bueno, infinitas gracias, Hernán. Gracias a todos por su presencia. Y bueno, los esperamos el próximo miércoles, Dios mediante, a las 7:30 por este mismo canal. Bien, gracias a todos. Gracias, feliz noche. Buenas noches.